Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo sí, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, drama y sobre todo, historias alucinantes. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy hablaremos de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino de aquellas escritas por mentes brillantes que realmente saben cómo mantenernos pegados a la pantalla, sufriendo y disfrutando con cada giro inesperado. Vamos a explorar el trabajo de algunos de los guionistas más épicos de Turquía, esos maestros de las narrativas que han conquistado corazones en todo el mundo. Hablaremos de sus estilos, de sus temas recurrentes, y lo más importante, les daré algunas recomendaciones para que sepan por dónde empezar si aún no se han adentrado en este fascinante universo. Y antes de que empecemos, una pequeña petición: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, y si quieren seguir acompañándome en este viaje, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, empecemos. Bien, hablemos claro, las series turcas han conquistado el mundo. Y no es solo por sus galanes y galanas de infarto, que también, sino porque detrás de esas caras bonitas hay historias bien contadas, guiones sólidos y personajes con los que podemos conectar, reír, llorar y hasta enojarnos. Y gran parte de ese éxito se debe a los guionistas, a esos arquitectos de las emociones que saben cómo manipularnos y llevarnos por donde quieren. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que una buena opción es hablar de Isyorenk. Quizás el nombre no les suene mucho, pero les aseguro que han visto algo escrito por ella. Is es una de las guionistas más prolíficas y exitosas de Turquía, y su sello se distingue por personajes femeninos fuertes, independientes y luchadoras. Sus historias suelen abordar temas sociales importantes, como la igualdad de género, la violencia doméstica y el empoderamiento femenino. Isyorenk no solo crea personajes femeninos que desafían los estereotipos, sino que también teje tramas intrincadas donde las decisiones de estos personajes resuenan a lo largo de la narrativa. Sus guiones exploran las complejidades de la condición humana, exponiendo las vulnerabilidades y fortalezas que residen en cada individuo. ¿Qué les recomiendo de Isyorenk? Pues sin duda, Fatmagul Unsukune. Esta serie es un clásico moderno y aborda un tema muy delicado: la violación. La historia sigue a Fatmagul, una joven inocente que es víctima de un crimen horrible y que tiene que luchar contra el estigma social y la injusticia para reconstruir su vida. Es una serie muy dura, pero también muy conmovedora y llena de esperanza. Beren Saat hace un trabajo espectacular interpretando a Fatmagul. Es una actuación que te llega al alma. Fatmagul Unsukune es mucho más que un drama. Es un espejo que refleja las duras realidades que enfrentan las víctimas de agresión sexual en muchas sociedades. La serie no solo cuenta la historia de Fatmagul, sino que también arroja luz sobre las fallas del sistema legal y la necesidad de un cambio cultural. La actuación de Beren Saat es simplemente magistral, capturando la vulnerabilidad y la resiliencia de Fatmagul de una manera que te deja sin aliento. Otra serie imperdible de Isyorenk es Aşk Memnu. Esta es una historia de amor prohibido, pasión y traición ambientada en la alta sociedad de Estambul. La serie es una adaptación de una novela clásica turca y cuenta con un elenco de lujo y una producción impecable. Es una serie llena de drama, intriga y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Además, el vestuario y la ambientación son una maravilla. Aşk Memnu es un festín visual y emocional. La serie explora las complejidades del deseo, la ambición y las consecuencias de las elecciones que tomamos. La ambientación en la alta sociedad de Estambul añade una capa adicional de intriga, revelando las hipocresías y los secretos que se esconden tras las fachadas de opulencia y poder. Los personajes están tan bien definidos que te encuentras simpatizando con ellos, incluso cuando toman decisiones cuestionables. Y para los que buscan algo más ligero, Is también escribió Medcezir, que es una adaptación de la serie estadounidense de OC. La serie sigue la historia de Yaman, un chico problemático que es acogido por una familia adinerada y que tiene que adaptarse a un nuevo mundo lleno de privilegios y desafíos. Es una serie juvenil con mucho drama, romance y música. Medcezir es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La historia de Yaman es una inspiradora historia de superación personal, mostrando cómo las segundas oportunidades pueden cambiar vidas. La serie también aborda temas importantes como la desigualdad social, la identidad y la búsqueda de pertenencia.
La música juega un papel fundamental en Medcezir, creando una atmósfera que te transporta a la costa turca y te sumerge en las emociones de los personajes. Ahora cambiemos de tercio y hablemos de otro grande, Ay Yapim. En realidad Ay Yapim no es un guionista individual, sino una productora, pero es tan importante en el mundo de las series turcas que merece una mención especial. Ay Yapim es conocida por producir series de alta calidad con guiones sólidos, producciones impecables y elencos de primera. Sus series suelen ser más oscuras y complejas que las de otros productores, y abordan temas como la corrupción, el poder y la venganza. Ay Yapim se ha ganado una reputación por no tener miedo de abordar temas controvertidos y por crear personajes moralmente ambiguos que desafían nuestras expectativas. Su enfoque cinematográfico y su atención al detalle han elevado las series turcas a un nuevo nivel de calidad. Una de las series más emblemáticas de Ay Yapim es Ezel. Esta serie es una adaptación de la novela El Conde de Montecristo y cuenta la historia de Homer, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y encarcelado injustamente. Después de escapar de la cárcel, Homer cambia su identidad y regresa para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Es una serie llena de acción, drama y giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Ezel es una obra maestra del drama televisivo. La serie teje una trama intrincada de traición, amor y venganza que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Los personajes son complejos y multidimensionales, y la actuación es simplemente excepcional. La cinematografía de Ezel es impresionante, creando una atmósfera oscura y misteriosa que complementa perfectamente la historia. Otra serie imprescindible de Ay Yapim es Yerde. Esta serie sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados al nacer y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Umut se convierte en miembro de la mafia. La serie explora temas como la lealtad, la familia y el destino. Es una serie muy intensa y emocionante que te hará cuestionar tus propias convicciones. Yerde es una serie que te sumerge en un mundo de intriga y peligro. La serie explora las complejidades de la lealtad familiar y las difíciles decisiones que se toman cuando se está atrapado entre el bien y el mal. La actuación es convincente y la trama está llena de giros inesperados que te mantienen adivinando hasta el final. Y si les gusta el drama judicial, no se pueden perder Yark. Esta serie sigue la historia de Ilgaz, un fiscal implacable, y Ceylin, una abogada idealista, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. La serie explora temas como la justicia, la corrupción y el sistema legal. Es una serie muy bien escrita y actuada que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la justicia. Yark es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre la justicia y la moralidad. La serie explora las complejidades del sistema legal turco y las difíciles decisiones que deben tomar los abogados y fiscales. La actuación es excelente y la trama está llena de suspense y giros inesperados. La relación entre Ilgaz y Ceylin es uno de los puntos fuertes de la serie, mostrando cómo dos personas con diferentes perspectivas pueden unirse para luchar por la verdad. Por supuesto, hay muchos otros guionistas talentosos en Turquía, pero estos son solo algunos ejemplos para que tengan una idea de la calidad y la variedad de las series turcas. Cada guionista tiene su propio estilo y sus propios temas recurrentes, así que les recomiendo que exploren diferentes series y descubran qué es lo que más les gusta. Más allá de los nombres mencionados, existen otros talentos emergentes que están revolucionando la industria con sus perspectivas frescas y narrativas innovadoras. La diversidad de voces en la escritura turca es un testimonio de la riqueza cultural del país. Y hablando de gustos personales, no puedo dejar de mencionar a Sema Ergenekon. Sema es una guionista que se atreve a romper con los moldes tradicionales de las series turcas. Sus historias suelen ser más arriesgadas y provocadoras, y abordan temas tabúes como la sexualidad, la infidelidad y la salud mental. Sema Ergenekon se ha convertido en una voz importante en la televisión turca, desafiando las convenciones sociales y explorando temas que a menudo se evitan. Sus personajes son complejos y realistas, y sus historias están llenas de emociones intensas. De Sema les recomiendo Kara para Aşk. Esta serie sigue la historia de Homer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, que se ven envueltos en una conspiración criminal después de que sus seres queridos son asesinados. La serie explora temas como el amor, la venganza y la corrupción. Es una serie muy adictiva y emocionante que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo.
Cara para Ask es una serie que te atrapa con su ritmo rápido y su trama llena de suspense. La serie explora las complejidades del amor en medio de la corrupción y el peligro. La química entre los protagonistas es innegable y la actuación es excelente. Otra serie interesante de Sema es Ufak Tefekcinayetler. Esta serie sigue la historia de 4 mujeres que fueron amigas en la escuela secundaria y que se reencuentran años después. La serie explora temas como la amistad, la rivalidad y la envidia. Es una serie muy entretenida y llena de giros inesperados. Ufak Tefekcinayetler es una serie que te engancha con su humor negro y su trama llena de secretos y traiciones. La serie explora las complejidades de la amistad femenina y las consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado. La actuación es excelente y la serie está llena de momentos memorables. Ahora bien, ¿cuál deberían ver primero? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, depende mucho de sus gustos personales. Si les gustan las historias de amor clásicas, les recomiendo Ask Memnu. Si prefieren las historias de venganza y acción, les recomiendo Ethel. Si les interesan los temas sociales, les recomiendo Fatmagul Unsuku Ne. Y si buscan algo más moderno y arriesgado, les recomiendo Cara para Ask. Sin embargo, no se limiten solo a estas recomendaciones. Investiguen, lean reseñas y exploren otros títulos que les llamen la atención. La clave está en encontrar una serie que resuene con sus propios intereses y sensibilidades. Mi consejo es que empiecen con una serie que les llame la atención por su sinopsis o por sus actores principales, y que le den una oportunidad. Si la serie les gusta, sigan viéndola. Y si no, no pasa nada, hay muchas otras series turcas esperando a ser descubiertas. Lo importante es que se diviertan y que disfruten de estas historias increíbles. Recuerden que cada serie es una ventana a una cultura diferente, una oportunidad para aprender sobre nuevas perspectivas y para conectar con personajes que pueden inspirarlos y conmoverlos. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto algún nuevo guionista o serie turca que les interese. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones y que hay muchos otros guionistas y series turcas que merecen la pena. Así que no duden en explorar y descubrir sus propias joyas. Más allá de las plataformas de streaming convencionales, existen comunidades online y foros especializados donde pueden encontrar recomendaciones y reseñas de series turcas menos conocidas pero igualmente valiosas. En resumen, hoy hemos hablado de algunos de los guionistas más épicos de Turquía, como İzyoreng, Ayapim y Sema Ergenekon. Hemos explorado sus estilos, sus temas recurrentes y les he dado algunas recomendaciones para que sepan por dónde empezar si aún no se han adentrado en este fascinante universo de las series turcas. El panorama de las series turcas está en constante evolución, con nuevos talentos emergiendo y nuevas historias siendo contadas. Manténganse atentos a las últimas tendencias y no tengan miedo de explorar géneros y formatos diferentes. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya sido útil y que les haya entretenido. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay gente que disfruta de este tipo de contenido. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando y compartiendo mi amor por las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué guionistas les parecen más interesantes? ¿Tienen alguna recomendación para mí? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus recomendaciones y comentarios son una valiosa fuente de inspiración para futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.